¿Crees saber en qué lugar estás en la escala de riqueza? Piénsalo de nuevo. Desde los trabajadores de cuello azul que apenas sobreviven, pasando por el mito de la clase media, hasta las alturas de millonarios y multimillonarios, el espectro de la riqueza es mucho más amplio de lo que la mayoría de la gente imagina. Tanto si crees que te va bien como si apenas sobrevives, la verdad sobre la desigualdad moderna puede sorprenderte. Hoy, en el show de infografías, analizamos los niveles de riqueza y por qué eres más pobre de lo que piensas. Es fácil pensar en la riqueza como una simple división, los ricos en la cima y todos los demás abajo. Imagina a cada persona en la Tierra en una gran escalera, donde cada peldaño representa un nivel de riqueza. Unos la dividen en 5, 7 o 9 escalones, pero la dejaremos en 6 para simplificar. Desde la élite ultra rica en la cima hasta el peldaño más bajo, donde las personas sobreviven con solo unos pocos dólares al día. En la cima de la escalera se encuentra la clase más rica, menos del 0.1% de la población, pero que posee más riqueza que países enteros. Algunos modelos llaman a este nivel abundancia, aquellos con más dinero del que jamás podrían gastar, aunque eso no les impide intentarlo. La mayoría en este nivel de riqueza tiene varias casas, viaja en jets privados y conduce autos deportivos caros. Más allá del estilo de vida, su poder real está en la influencia. Controlan tantos activos financieros que sus decisiones pueden afectar mercados globales enteros. Para unirse a este grupo se necesita un patrimonio neto mínimo de 100 millones. Unas 800,000 personas en el mundo cumplen esto y controlan el 11% de la riqueza global. Para ponerlo en perspectiva, solo el 0.03% de la población mundial viaja en jets privados, y casi un tercio de ellos proviene solo de este nivel. Aquí la riqueza no solo se mide en juguetes de lujo. Uno de los conceptos erróneos más comunes sobre la riqueza es pensar que los elementos superficiales son los que hacen a alguien rico, cuando en realidad es al revés. Su gran capital les da mucha libertad financiera y les permite hacer lo que quieran cuando quieran. Todo se debe a los interminables ceros en sus cuentas bancarias, pero incluso en este club de élite existe un círculo aún más exclusivo. Sin embargo, hay quienes están en la cima de la riqueza mundial. Puede que solo haya 3,000 multimillonarios en el mundo, pero entre todos ellos poseen un tercio de la riqueza. Más de un tercio de las 50 mayores corporaciones mundiales valoradas en 133 billones son dirigidas o tienen como principal accionista a multimillonarios. Para poner eso en perspectiva, el 1% más rico de las personas posee más riqueza que el 95% de la población en conjunto. La riqueza de los multimillonarios ha crecido exponencialmente en los últimos años, dándoles gran influencia en las economías globales. Mientras escribo esto, un hombre está sentado en la cima de la escalera. Elon Musk es la persona más rica del mundo, con mucho patrimonio neto y memes poco graciosos. A partir de 2025, su fortuna crece a un ritmo asombroso de 7,000 a 10,000 cada segundo. Su patrimonio neto, calculado restando pasivos de activos, es de 400,000 millones. Ese es nuestro nivel más alto. Los multimillonarios y ultrarricos viven en su propio mundo. Su riqueza no depende de fronteras. Pueden vivir, operar y tener cuentas bancarias donde deseen, frecuentemente en paraísos fiscales que protegen y aumentan su riqueza. Quien tenga un patrimonio neto de al menos $1 millón está en este nivel. Los millonarios son más comunes que los ultrarricos, pero aún son raros. En comparación con la población mundial, alrededor de 82 millones de personas pertenecen a este grupo, controlando colectivamente casi el 38% de la riqueza mundial. En este nivel, las personas generan riqueza tras años de inversión, creando portafolios que les dan ingresos pasivos para su día a día. El trabajo se vuelve opcional. Muchos tienen trabajos solo de nombre, pero en realidad son inversionistas o accionistas principales en empresas. Es una posición muy alejada de quienes solo llenan papeleo. Con buenas inversiones, sus ingresos pasivos pueden asegurarle un estilo de vida cómodo. Algunos reinvierten y buscan seguridad duradera, mientras otros disfrutan del golf, viajan y compran artículos de lujo. Viven de sus portafolios incluso en la jubilación, ya que tienen la riqueza e independencia financiera para elegirlo. Bajando un escalón, llegamos a los niveles medio y bajo de la escalera, y aquí es donde está la mayoría de las personas. Tal vez incluso tú te encuentres en la cómoda parte media de la escalera. Son quienes podrían tener casa, auto y ahorros para el retiro o plan de pensión. El siguiente es el peldaño seguro.
que representa aproximadamente el 10% de la población mundial, concentrado principalmente en las naciones más ricas como Estados Unidos, China y Japón. Estados Unidos por sí solo posee casi el 30% de la riqueza privada mundial. A partir de agosto de 2025, el salario promedio en Estados Unidos es de aproximadamente $38 por hora, o poco menos de $79,000 al año según los estándares globales. La mayoría de los estadounidenses todavía están bien, pero muchos que se consideran de clase media acomodada en realidad están por debajo de la media global. Esto los acerca al extremo bajo de la riqueza, aunque se sientan seguros en casa. La riqueza no se distribuye uniformemente entre los peldaños. Hay una desigualdad enorme, incluso dentro del mismo grupo, y ese patrón continúa hasta la cima. Por eso hablamos de Elon Musk antes. Su fortuna es tan grande que supera la de otros multimillonarios. Estar en el top 10 de un país podría solo colocarte en la mitad del grupo en otro. El país con la mayor desigualdad de ingresos es Sudáfrica. En Estados Unidos, el 10% más rico obtiene el 47% de los ingresos. En Sudáfrica, el 65%. Aunque su proporción es mayor, el 10% superior de los estadounidenses suele ser más rico en términos absolutos. Esto solo demuestra que uno de los factores más importantes que determinan la riqueza no es solo el estatus, sino también en qué parte del mundo vives. Hemos hablado de ingresos, el dinero que la gente gana, pero la riqueza es aún más amplia. Es el valor total de lo que alguien posee, desde casas y autos hasta ahorros e inversiones. Al observar la desigualdad de la riqueza, el panorama empeora. Sudáfrica nuevamente encabeza la lista, con su 10% más rico poseyendo alrededor del 86% de la riqueza nacional. En contraste, los Países Bajos son más equilibrados. El 10% más rico tiene solo el 56% de la riqueza, casi 15 billones de euros, pero con menos desigualdad. Estados Unidos está en un punto intermedio. Aunque su desigualdad de ingresos es menor que en Sudáfrica, la de riqueza es muy grande. En 2021, el 10% más rico de Estados Unidos poseía el 71% de la riqueza. Para quienes están en este peldaño, el dinero no causa ansiedad diaria. Podrían preocuparse por el futuro o por gastos inesperados, pero en el día a día son estables. La mayoría cuenta con ahorros para emergencias como enfermedades, desempleo o gastos imprevistos. Un gasto grande puede doler, pero no los arruinará. Su riqueza les da un colchón ante sorpresas. Con esta riqueza hay cierto grado de elección. No tiene la libertad de los niveles más altos, pero es suficiente para pensar en cambiar de carrera o intentar algo más satisfactorio. Aún así, la seguridad no significa satisfacción. En esta escalera, todos envidian el peldaño superior, mientras el inferior es un recordatorio constante. Una mala decisión, crisis o mala suerte pueden hacer que caigas. Más abajo está el primer peldaño de la mitad inferior, al que llamaremos estable. Este peldaño parece cercano al de arriba, pero la brecha sigue siendo grande. Hay una gran diferencia entre estar seguro y apenas lograr mantenerse estable. En este nivel se encuentra casi el 90% de la población mundial. Si usamos un país como España como ejemplo, donde el ingreso medio es de alrededor de 40 al día, la mayoría de las personas puede permitirse una vivienda de calidad, un nivel decente de atención médica, seguridad social y otros servicios públicos esenciales, todo pagado a través de impuestos. La mayoría con este nivel de riqueza probablemente no tiene muchos bienes y no todos podrían comprar una propiedad. La mayoría probablemente tendrá acceso a fondos de emergencia en efectivo ahorrado. Aunque puede que no sea tanto como el nivel superior, probablemente sea suficiente para soportar el peso de un gasto inesperado. Las personas en este escalón quizá no vivan de manera extravagante, pero normalmente ganan lo suficiente para tener una calidad de vida decente. Las vacaciones son posibles, quizá una vez al año, 2 si tienen suerte, pero a menudo no a los destinos de ensueño que les gustaría. Pero, una vez más, la ubicación importa. El nivel de desarrollo de un país juega un papel enorme en definir lo que realmente significa la riqueza. Incluso en un mundo globalizado, no todos los países crecen igual. Menor desarrollo suele significar educación más débil, menos empleos bien pagados y menores ingresos y riqueza nacional. Esto también restringe a los ciudadanos que permanecen por debajo de cierto nivel de riqueza de maneras específicas, una de las cuales es la libertad de viajar. Los países de bajos ingresos suelen tener menos destinos accesibles sin visa para sus ciudadanos. Abajo, llegamos al penúltimo peldaño, al que llamaremos nivel solvente. Las personas en este nivel no están cómodas financieramente, pero ganan lo suficiente para pagar la renta y servicios. Es un esfuerzo, y normalmente solo tienen lo suficiente para llegar a fin de mes. Aquí, el acceso a fondos de emergencia es muy limitado,
Y pensar en pasar un mes sin ingresos es aterrador. Arriesgarse a intentar conseguir un puesto mejor pagado se siente como un gran riesgo. Si alguien en este nivel deja de trabajar, tal vez no tenga para el próximo mes. Por ejemplo, Brasil. La mayoría ahí están en la parte alta del nivel solvente de la escalera. El salario medio es de aproximadamente 17 por día, que es un nivel de ingreso que aún permite tener acceso a cosas como una computadora o un auto. Pero aunque Brasil está lejos de ser el país más rico del mundo, al menos está por encima del promedio global. En lugares como Indonesia, donde el salario medio es tan bajo como 8, al día la historia es muy diferente. Muchas personas tienen acceso a teléfonos inteligentes, internet y transporte básico. Pero la vivienda es pequeña y varios familiares comparten espacio. Aunque suele haber baño, cocina y dormitorios, no es lo ideal, pero podría ser peor. Ahora llegamos al peldaño más bajo de la escalera y a los miles de millones de personas en todo el mundo que viven con menos de unos cuantos dólares al día. Aquí abajo, la pobreza no se trata de percepción, se trata de supervivencia. Muchos modelos llaman a este nivel dependencia, y puede sorprenderte saber que casi todos nosotros hemos estado aquí en algún momento de nuestras vidas. No todos nacen en el mismo entorno ni con las mismas circunstancias sociales o económicas. En los primeros años, casi todos dependemos económicamente de alguien más. La mayoría recibe apoyo de sus padres en la infancia. Otros lo obtienen del Estado, una familia adoptiva o la bondad de extraños en situaciones difíciles. Aquí se mostrarían los países con el Producto Interno Bruto más bajo, incluyendo todos los de África. Una nación con el Producto Interno Bruto per cápita más bajo es Burundi, con un salario medio de solo 180 al día. Eso ni siquiera es un ingreso seguro. Algunos salarios llegan a 90 centavos diarios. Las familias dependen de trabajos agrícolas limitados para ganarse la vida, con una calidad de vida realmente pobre. En la mayoría de zonas rurales, las casas son de ladrillos de barro y carecen de electricidad. Los niños tienen mayor riesgo de morir, pues 1 de cada 17 no llegará a los 5 años por falta de atención médica adecuada. Aunque esta parte de la escala representa poco más del 35% de la población mundial, no todos en este nivel dependen igual. Está claro que vivir en un nivel tan bajo es una lucha inimaginable, como destacamos en este video. La riqueza no solo es lo que tienes en tu cartera o cuenta bancaria, es la suma de todo lo que tienes a tu nombre y lo que eso implica. Dentro de un contexto global más amplio, solo porque estés bien en tu propia ciudad, no significa que seas el mejor. Seguramente estás más cerca del promedio de riqueza global de lo que piensas, ya que la mayoría lo estamos porque la escala es más empinada de lo que parece. Y si crees que eres más pobre de lo que te imaginas, espera a ver cómo vive el otro lado. Mira millonarios versus multimillonarios, cómo viven, y descubre qué tan grande es realmente la brecha, o haz clic en este video en su lugar.